En las colinas, las luces de las mansiones parpadeaban como si alguien estuviera enviando señales. Pero no era una llamada de auxilio, era una invitación. Nadie sabía realmente quién las organizaba, pero todos los que importaban se presentaban. Sin cámaras, sin prensa, sin preguntas. Llegaban en autos sin placas, usando máscaras o gafas oscuras incluso de noche. Actrices con vestidos tan ajustados que parecían cosidos a su piel, productores que no hablaban, solo elegían, y recién llegados a la ciudad, aún sin nombre, que aceptaban cualquier trago, cualquier juego, cualquier puerta abierta. Las reglas eran simples, lo que pasaba se olvidaba, lo que veías no se comentaba, y si querías volver, más te valía no hacer preguntas. Desde afuera, parecía un palacio robado de Europa. Columnas romanas, fuentes con querubines desnudos, estatuas sudando mármol bajo el sol de California. Pero de noche, esa mansión se transformaba en otra cosa. No entrabas a esas fiestas con invitación, entrabas con silencio. A veces los invitados eran estrellas del momento, a veces políticos, a veces nadie sabía realmente quién era quién porque las máscaras eran obligatorias. Marion tenía una regla, nada de cámaras, nada de apellidos, y si alguien preguntaba por Ernst, quedaba fuera. Una noche, un imitador de capellán apareció disfrazado de sacerdote y empezó a bendecir copas de champán. Nadie se inmutó. Otra noche, se vio a un productor muy conocido atado a una silla mientras una actriz recién llegada recitaba a Shakespeare desnuda bajo un abrigo de piel, y nadie dijo una palabra, porque aquí lo más extraño era lo normal. En los jardines, había jaulas vacías que nadie podía explicar. En los baños, espejos dobles. Y en la azotea, pasadizos secretos que solo conocía el personal. Decían que Marion no organizaba fiestas, sino que curaba un ecosistema donde el poder bailaba con el delirio y las consecuencias se dejaban para la mañana siguiente. En el legendario jardín de Haya, había un bungalow sin número. Los invitados llegaban sin hablar, sin mirar a nadie. A cada uno le daban una máscara, una copa y una nota escrita a mano, una frase críptica, a veces en latín, a veces en ruso. Haya nunca hablaba durante estas veladas, solo observaba. No había música. El único sonido era el movimiento de los cuerpos sobre alfombras orientales y camas sin cabecera. Nada era forzado, pero todo estaba sugerido, y todos se entregaban a la búsqueda del placer absoluto, todos con todos. A veces, colocaban a un actor en el centro de la habitación, desnudo, mientras una actriz leía en voz alta pasajes de Oscar Wilde. Otras veces, todo se detenía durante 10 minutos mientras alguien recitaba una oración que ella misma había escrito. Todo era teatral, absurdo, profundamente incómodo, pero nadie se atrevía a irse antes del amanecer. Decían que si te ibas sin su permiso, no volverías a trabajar, ni en cine, ni en teatro, ni en ningún lado. Haya no solo buscaba placer, buscaba el ritual. Una representación donde el deseo era secundario, el poder siempre era el protagonista. No tenía dirección, solo una contraseña y un número que se marcaba en un teléfono de disco. Si pasabas la prueba, te daban una hora y un lugar. Desde afuera, parecía una casa en ruinas. Por dentro, era una guarida con bebidas caras y cortinas de terciopelo que ocultaban cualquier rastro de lo que sucedía. Flynn no organizaba fiestas, lideraba expediciones. Había pasillos donde nunca sabías si estabas entrando a un salón de baile o a una trampa, y habitaciones sin ventanas decoradas como escenarios de cine, con luces tenues, piel sintética y camas giratorias, literalmente. Una noche, trajo a un grupo de músicos para tocar jazz que se volvía más rápido cada hora, hasta que terminaron tocando en la oscuridad. En otra ocasión, contrató a un hipnotizador solo para ver qué pasaba si una actriz perdía la memoria durante la noche. Cuando volvió en sí, pensó que era 1910. Sirvieron durante una hora, luego la dejaron ahí. Había rumores de sustancias extrañas, apuestas en vivo, actores encadenados jugando a adivina quién soy sin palabras. Nadie hablaba del club en público, pero todos lo buscaban. Porque si sobrevivías una noche ahí, Hollywood te abría las puertas, aunque no estuvieras del todo seguro de quién abría la tuya mientras dormías.
La invitación llegó en una caja de terciopelo. Dentro, solo una palabra bordada en hilo dorado: obedece. Quienes aceptaban eran llevados con los ojos vendados a una habitación sin relojes, sin ventanas, sin una salida clara. Marlene no apareció al principio. Solo se escuchaba su voz, profunda y en alemán, dando instrucciones. Nadie se movía sin su orden. Toda la habitación estaba bañada en luz roja. No había camas, solo sillas enfrentadas, cuerdas de seda en los brazos y una mesa con objetos cuyo propósito nadie se atrevía a preguntar. A cada invitado se le asignaba un personaje: tú eres el traidor, tú eres el amante muerto, tú eres el espía humillado. Y tenían que interpretarlo. Si fallaban, Dietrich los ignoraba. Si tenían éxito, ella bajaba las escaleras lentamente, sin nada debajo de un abrigo de plumas negras, caminando entre ellos como si estuviera eligiendo su cena. Una actriz veterana dijo que, después de una noche allí, nunca más pudo besar sin pedir permiso primero. Otra afirmaba que todavía podía oler rosas podridas cada vez que entraba a una habitación cerrada. A primera vista, un hotel de lujo, pero después de las 2 de la madrugada, el ascensor subía a pisos que no aparecían en ningún mapa. Las habitaciones estaban conectadas por puertas internas que no siempre se abrían desde el mismo lado. En la habitación 79, la bañera estaba llena de isono para las bebidas, pero porque una actriz francesa insistía en sumergirse antes de empezar cualquier juego, decía que le gustaba sentir cómo su cuerpo dejaba de responder. Una noche, un comediante famoso se topó accidentalmente con una de esas fiestas. Lo sacaron al amanecer envuelto en papel aluminio y murmurando líneas de guiones que no existían. En otra ocasión, alguien montó una escena completa de Madame Bovary usando solo cuchillos y globos inflados. Los testigos dicen que la actriz principal nunca habló, solo gemía en diferentes tonos. A quienes llegaban tarde se les obligaba a narrar en voz alta su primera pesadilla sexual, y si su historia no impresionaba, los desnudaban lentamente sin tocarlos, solo por la vergüenza. El Marmont no era un hotel. Era una dimensión paralela donde el ego iba a morir y el vicio renacía bajo un nuevo nombre. No lo llamaban fiesta, lo llamaban catálogo. Hughes, ya paranoico y al borde de la locura, organizaba reuniones donde los invitados no eran actores, eran especímenes. El espacio estaba dividido por vitrinas, una con rubias sumisas, otra con divas de carácter fuerte, otra con jóvenes exóticas recién llegadas. Cada una tenía una tarjeta, un nombre falso, su película favorita y aquello que juraba que nunca revelaría. Los productores deambulaban con copas en la mano, como en un museo. Algunos observaban, otros negociaban. Hughes tomaba notas desde una cabina de cristal. Nadie le hablaba. Solo recibían instrucciones, qué decir, cómo caminar, cuándo fingir rechazo. Una actriz que participó por dinero contó que la vistieron como bailarina japonesa y la hicieron repetir un gesto de sumisión 14 veces mientras alguien tomaba fotografías en negativo. Al final de la noche, les dijeron que olvidaran todo, pero no pudieron, porque en esa sala sin alma, descubrieron que en Hollywood los cuerpos eran contratos, contratos firmados, jaulas disfrazadas de oportunidades. Lo llamaban una cena formal, trajes, corbatas, vestidos largos, pero al llegar, lo primero que te entregaban era una máscara veneciana y lo segundo, una copa con un líquido color violeta. Nadie sabía qué contenía, nadie preguntó. Charles, siempre callado, observaba desde un rincón, sin bigote, sin sombrero, sin sonrisa. Paulette era la verdadera anfitriona. Ella sonreía como si supiera algo que tú aún no, y probablemente así era. Las fiestas comenzaban con una pieza de piano, siempre la misma. Luego las luces se atenuaban. Los invitados no hablaban. Se comunicaban con gestos. A las 11 en punto, una pareja bailaba en el centro de la sala, una pareja diferente cada noche. A veces eran actores, a veces completos desconocidos. Cuando terminaba el baile, las luces se apagaban exactamente durante 30 segundos. Cuando volvían a encenderse, siempre alguien había desaparecido. Nadie preguntaba por ellos. Al salir, si te quedabas hasta el final, Paulette te entregaba una nota sellada.
Algunos la rompían de inmediato. Otros nunca la abrían. Lo único seguro es que nadie fue 2 veces porque nadie era el mismo después de esa primera noche. En su casa de Beverly Hills, debajo de la cocina, había una trampilla oculta con una cadena dorada. Solo unos pocos sabían que ahí es donde comenzaba el verdadero espectáculo. Jan bajaba en tacones, desnuda, con una copa de champán en una mano y un látigo de utilería en la otra. El sótano no tenía ventanas, pero la iluminación podía cambiar de color con un interruptor oculto. El rojo significaba que estabas dentro, el azul significaba que querías salir. Todo el espacio estaba cubierto de espejos, pero no eran para mirarte a ti mismo, eran para confundirte. A veces, te encontrabas con tu reflejo desde ángulos que ni siquiera sabías que existían. Una noche, hizo que 3 hombres se sentaran en sillas de director mientras ella interpretaba una escena que había escrito ella misma, donde moría ahogada en perfume. En otra ocasión, organizó una audición para una película falsa. Los actores no sabían que los estaban grabando y al final nunca se grabó nada. Todo era ficción, todo era real, y cuando terminaba, ella decía, no le vas a contar esto a nadie, no porque no quieras, sino porque nadie te creería. No era una piscina común, era un óvalo extraño rodeado de estatuas sin cabeza y plantas exóticas que nadie podía explicar. Durante el día, permanecía vacía, pero por la noche, algo la despertaba. Los inquilinos del jardín de Alá sabían que si la piscina brillaba con un tono verdoso, habría una reunión esa noche. No se enviaban invitaciones, simplemente se entendía. Los invitados llegaban descalzos, en batas de baño o con disfraces de época alquilados solo para la ocasión. Al principio, nadie se metía al agua. Se sentaban alrededor en silencio, bebiendo algo que parecía vino, pero olía a otra cosa. A medianoche, una figura emergía de las profundidades, siempre diferente, siempre en silencio. Y entonces comenzaba la verdadera fiesta. Algunos se lanzaban al agua completamente vestidos, otros empezaban a cantar. Una vez, un productor nadó en círculos durante 2 horas seguidas. Nadie lo detuvo. Dijo que estaba buscando a Greta Garbo entre las olas. Ella no estaba allí, o quizás sí. Después de esas noches, el agua permanecía turbia durante días. El personal evitaba limpiarla. Decían que ahí se quedaban los secretos y los nombres. No había horario, ni final. Tayula nunca lo llamaba una fiesta. Ella lo llamaba un estado mental. Quienes llegaban dejaban sus llaves en una pecera y sus inhibiciones en la puerta. Entrar a su casa era como meterse en una película ya empezada, sin que nadie supiera de qué género era. Las luces estaban tenues, pero no por sensualidad. Estaban colocadas estratégicamente para distorsionar los rostros. Así nadie reconoce a nadie, ni siquiera a sí mismo, decía entre tragos. Una madrugada, alguien trajo una cabra vestida de Cleopatra. Nadie se inmutó. Otra vez, un político sureño terminó recitando salmos desnudos sobre una mesa mientras Tayula lo filmaba con una cámara muda. Una actriz intentó irse una vez a las 3 de la mañana. Tayula se acercó, puso una copa en su mano y le susurró al oído, «Esto no termina hasta que todos olviden su nombre». Se decía que esas fiestas duraban 3 días, pero algunos juraban que en realidad nunca se iban, que alguien más salía en su lugar. Solo había una regla, no te mires directamente. Al entrar, lo primero que veías eran tus propios ojos reflejados desde 1000 ángulos. Pero si te quedabas mirando más de 5 segundos, Gloria ordenaba que te vendaran los ojos. Decía que había cuerpos que no estaban listos para verse desde fuera. Las paredes estaban cubiertas de espejos convexos, cóncavos, agrietados y empañados. En el centro de la habitación, una cama redonda sin mantas rodeada por una estructura de luces que cambiaban de intensidad según el sonido de tu respiración. Una noche, le pidió a un director famoso que recreara su peor guión de Cennino, sin ropa, sin luz, solo sonido. Lo grabó en una cinta y la guardó bajo llave en una caja fuerte. «Para cuando me olviden», dijo ella. En otra ocasión, hizo que todos los invitados se desnudaran y caminaran por la habitación en silencio, cada uno sosteniendo una vela. Si alguien dejaba caer la suya, lo echaban. A quienes llegaban al final les daban un trozo de espejo con una frase escrita en rojo,
tu reflejo nunca volverá a confiar en ti. Ahora, solo quedan rumores, fotografías borrosas, diarios quemados, pero esas fiestas fueron reales. Se respiraron, se sobrevivieron, y en cada alfombra roja que vemos hoy, todavía camina un eco de esa oscuridad disfrazada de glamour. ¿Y tú? ¿Cuál de estas noches crees que fue solo una leyenda? ¿Y cuál sigue ocurriendo, solo que ahora nadie la llama fiesta?